Bueno, que Dios bendiga a todos mis hermanos que están aquí hoy en la casa del Señor y también a los que nos acompañan por Facebook, por YouTube. Los invitamos que puedan visitarnos aquí para venir a oír la palabra de Dios. Estamos aquí reunidos en nuestra iglesia Asamblea de Oración, localizada en 2474 Randolph Street, en la ciudad de Huntington Park, California, código postal 90255. Tenemos sana doctrina a las 10:30 y nuestro servicio es a las 11 de la mañana. Y también tenemos servicios a las 4 de la tarde, como ahorita, tiempo pacífico. Esperamos verlos aquí un día con nosotros adorando al Señor juntos. Hoy es septiembre 22, 2024 y estamos en el libro de Hechos, capítulo 2. Hoy por la mañana estábamos en Hechos 2, 14 al 21 y ahí vimos 3 puntos en esa porción de escritura. El poder transformador lo vimos en el versículo 14, donde Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, se pusieron a pie para enfrentar a la multitud que se estaba burlando de ellos. Ya no son los 12 que abandonaron al Señor, ahora son apóstoles llenos, apoderados por el Espíritu Santo. Y vimos que Dios nos usa a pesar de nuestras deficiencias, defectos, debilidades. Usa las áreas de nuestra vida en donde somos buenos, ¿verdad? Somos buenos para lo malo y lo cambia en un don para lo bien, para usarnos en el llamado que Él tiene para nuestras vidas. También vimos la historia de la promesa, versículo 17. Fue nuestro segundo punto y fuimos en un viaje en tiempo pasado al libro de Números 11, donde Moisés hace una petición. Él dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Tenía el deseo que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todo el pueblo de Dios, porque él sabía que solo el poder de Dios nos puede capacitar para el servicio del Señor. Vimos que Pedro cita a Joel también, al profeta Joel, ahí en capítulo 2. Y dice ahí, en los posteros días, Jehová iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Y que lo que estaban viendo era esa promesa cumplida. Acuérdense que el Señor en Hechos capítulo 1, 8, Él dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu Santo fue enviado por Dios Padre y el Señor Jesucristo y se derramó sobre los 120 discípulos que estaban ahí reunidos y pudieron hablar las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Acuérdense que lenguas significa idiomas, lenguajes. Y también el tercer punto era derramado sin exclusión. Eso lo vimos en el versículo 17, ahí en Hechos capítulo 2. Pedro cita a Joel, donde también dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Note ahí, dice hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas. El poder de Dios por medio del Espíritu Santo iba a ser para toda clase de persona. No importa el género o la edad, no importa si es rico o pobre. El Señor no excluye a nadie con las condiciones que crean en el Señor, ¿verdad? Que crean en el Señor Jesús como su único Salvador y Señor. Confiese que son pecadores, que han ofendido al Dios 3 veces santo y arrepentirse, cambiar su opinión, su deseo del pecado que tanto adoraban. Y hablamos un poco de que el grupo del alfabeto, ¿verdad? Con su banderita. Ellos quieren de entrar al reino de Dios con sus reglas. Ellos quieren de entrar al reino de Dios con sus reglas.
Ellos quieren entrar y lo primero que quieren hacer es colgar una bandera de arco iris. Eso es lo primero que quieren hacer, porque son orgullosos, ¿verdad? Tienen hasta un mes que se llama el mes de orgullo. Imagínense. El orgullo es una abominación al Señor. Él resiste al exaltado, ¿verdad? Pero da gracia y misericordia al humilde. Y ellos también dicen de que no solo nosotros los debemos de aceptar como son, pero Dios también los debe de aceptar como son, como se sienten. Y no es así. Cuando el Espíritu Santo llena nuestro ser, Él transforma nuestra vida y reconocemos que Él nos creó, hombre y mujer, y que el diseño, que el matrimonio sea entre hombre y mujer, y que nos creó para procrear y llenar la tierra de portadores de su imagen. Eso es lo que vimos esta mañana. En este tiempo, ahorita vamos a estar en Hechos 2, 22 al 36. Y el título de este mensaje es El Sermón de Pedro, parte 2. El Sermón de Pedro, parte 2. Vamos a estar aquí en Hechos 2, 22, 36. Si se pone a poner en pie para leer la palabra de Dios juntos. Hechos 2, capítulo 22 al 36. Digan un amén cuando lo tengan, hermanos. Así lee la palabra infalible del Dios viviente. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. Ahí paramos hoy, mis hermanos. Hay que orar. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús, dándote toda la honra y la gloria hoy en este día que hemos llegado, Padre, a la casa del Señor una vez más. Gracias por la salud, gracias por la fortaleza, gracias, oh Dios, que nos has capacitado para llegar hoy en este día, para oír tu palabra, para que tú seas exaltado y glorificado y que tu pueblo pueda crecer en el conocimiento de tu palabra, para adorarte y glorificarte, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Aleluya. Gloria a Dios. Aquí en esta tarde vamos a ver 3 puntos. El primero es Jesús aprobado. Eso lo vamos a ver en el versículo 22. Jesús aprobado por Dios. Jesús aprobado por Dios. El segundo punto va a ser David dice de él. David dice de él. Y el tercer punto, todos nosotros somos testigos. Versículo 32. Jesús aprobado por Dios. Es el primer punto, versículo 22. El segundo punto, David dice de él, versículo 25. Y el tercer punto, todos nosotros somos testigos. Versículo 32. Aquí estamos en el primer punto, Jesús aprobado por Dios. El versículo 22 dice, varones e israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros,
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí Pedro va a predicar a Cristo. Nos da el ejemplo que debemos de seguir. Dio su introducción al sermón para captar la atención. Dio un trasfondo, se puede decir, en el versículo 14 al 21. Pero aquí es el tiempo de hablar de lo que es más importante, Jesucristo. Y aquí Pablo dice Jesús Nazareno. El Señor creció en Nazaret, al norte de Jerusalén, en la provincia de Galilea. Él era nombrado con los transgresores, dice la palabra en Isaías 53. Eso incluye ser considerado Galileo. No eran muy admirados por los judíos, los galileos. No eran muy estimados. Les llamaban mestizos. ¿Mestizos? Mestizos. Y eso era porque en el norte de Israel ellos fueron llevados en el captiverio por los asirios. Y lo que hacían los asirios cuando llegaban a una tierra, una ciudad, lo que ellos hacían, se llevaban a los que eran inteligentes, fuertes, y los demás se quedaban ahí. Y lo que ellos hacían es que procrearan con ellos, ¿verdad? Se mezcló esa gente, los asirios con los de Israel, en el norte. Los judíos están en el sur. Ellos siempre miraban a esos del norte con malos ojos, ¿verdad? De que eran mezclados, pues se puede decir. Pero el Señor fue profetizado que él iba a nacer en Belén. Y ahí fue donde él nació. Miqueas, ¿se dice? Miqueas 5:2. Dice así, pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días en la eternidad. Note de que de aquí iban a ser el Mesías. Y dice de que este que iban a ser es de la eternidad, que sus salidas desde el principio, desde los días de la eternidad, hablando del Señor Jesucristo. Pero no menciona esta parte, ¿verdad? De que, nacido en Belén. Pero yo creo que para que ellos sientan más fuerte las palabras que él va a compartir con ellos. Porque acuérdense que estamos hablando que todos son invitados al reino de Dios. Y note lo que dice aquí, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Wow, este Nazareno fue aprobado por Dios. Tenía la bendición de Dios. El Señor no hizo sus milagros ni dio sus enseñanzas en el desierto, donde nadie lo vio, o un palacio, o en el lugar santísimo, en el templo, donde nadie lo podía ver. No, él anduvo en medio del pueblo. Pero dice, entre vosotros. El Señor lo dijo también en Marcos 14, 48 y 49. Si vamos ahí a leerlo juntos. Marcos 14, 48 y 49. Cuando el Señor fue arrestado por los ancianos, donde Judas lo entregó. En Marcos 14, 48 y 49, dice así, y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Note ahí que el Señor dice que Él estaba entre ellos, predicando. Sabían quién Él era, que no tenía una reputación de ser malvado o ladrón o un criminal. Pedro dice, varón aprobado por Dios, aquí en Hechos. Entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Pedro usó las mismas palabras cuando citó a Joel. ¿Se acuerda cuando citó a Joel? El versículo 19, ahí en el capítulo 2, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales. Note la similitud ahí. Y es porque Jesús fue parte de diferentes prodigios en el cielo. Cuando fue bautizado,
Y en su transfiguración se partió el cielo y se oyó una voz. Y era la voz del Dios Padre. Y aprobó a su Hijo, oír a Él. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Miramos ahí un prodigio, se puede decir, en el cielo, porque muchos lo vieron. También cuando el Señor murió en la cruz, se oscureció, dice la palabra. Y cuando se despidió de sus discípulos, fue alzado en una nube. Hay una similitud. Dios predijo hacer cosas sobrenaturales en los posteros días. Cuando el Señor Jesús caminó, también se puede decir que eran ya los días postreros. ¿Por qué? Porque también los días postreros significa que iba a venir el fin del Antiguo Testamento también, hermanos. Del antiguo pacto que Dios tuvo con Israel. Porque ahora estamos en el nuevo pacto. Y en esta era estamos en los postreros días, los últimos días, porque el Señor está a la puerta. Él ya viene por su iglesia. Y mire lo que dice aquí Pedro, que cuando el Señor caminó en esta tierra, Él hizo maravillas, prodigios y señales. El Señor sanó a la gente. El Señor calmó a la tempestad. El Señor sacó a demonios. Amén. Note el poder que tiene Jesús. Cuando nosotros tenemos duda o tenemos miedo, no le tenga miedo a la enfermedad, porque el Señor, Él es el Señor de la enfermedad. Él sanaba a la gente, quiere decir que Él tiene el poder sobre la enfermedad. Él tiene el poder sobre el clima. Amén. ¿Cómo se dice? El ocean. El océano. Él tiene el poder sobre el océano. Qué masivo es, ¿verdad? Estábamos oyendo pastor hablar del océano hoy en esta mañana. Es masivo, pero el Señor tiene poder, porque es su creación. Él les dice a las olas hasta aquí y ya no más, ¿verdad? Y el Señor tiene este poder porque Él calmó a la tempestad, al viento. Y tiene también poder sobre los demonios, sobre Satanás, porque Él los sacó. Es el poder que Él tiene. Y no tuvo que ser un relajo, ¿verdad? Como miramos hoy en estos días. Con la pura palabra. ¿Qué decía el Señor? Sal de él. Y salían. Hasta decían, oh, ¿qué quieres con nosotros, Señor? ¿Nos vienes a juzgar antes del día? Wow. Ellos temen al Señor más, en veces más que su propia iglesia. Perdónanos, oh Dios. Pero miramos que el Señor, Él hizo, como dice aquí Pedro, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él. Que Dios hizo. El Señor siempre dijo de que Él no hacía nada aparte de su Padre. Él siempre estaba haciendo la obra con su Padre. En Juan 5, 17, 19, Juan 5, 17 al 19, el Señor dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo estaban acusando de quebrar el reposo, el día de reposo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cuando mi hijo Ángel dice que es como yo, en otras palabras, él está diciendo que él es hombre como yo. Eso es lo mismo con el Señor Jesús. Los judíos vieron cuando dijo estas palabras Jesús, de que él es como su Padre. La naturaleza es que Él es Dios. Esas son palabras poderosas. Y respondiendo, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre.
porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso Pedro puede decir de que el Señor hizo estas maravillas, esos prodigios y señales por medio de Dios, porque Dios Padre estaba con él. Aquí se está refiriendo Pedro a la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. No traten de negarlo, en otras palabras. Entre ustedes vieron lo que hizo el Señor. No traten de negarlo, no se hagan que los ignorantes muy bien saben de lo que él habló, lo que enseñó, los milagros que hizo. Ustedes saben ahí, ustedes estaban ahí presentes. Y si no estaban presentes, ustedes oyeron. Porque acuérdense de que fue un gran rumor, ¿verdad? No es la palabra, pero se divulgó. Y el Señor se hizo muy popular, porque todos querían ser sanados. Eso no lo podían negar. Las maravillas que hizo el Señor Jesucristo. Y nota el 23 aquí, versículo 23, capítulo 2 de Hechos. A este entregado, ¿a este quién? El Señor Jesús. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aleluya. Son palabras grandes. Esta cita es toda una serie de enseñanzas en sí misma. Porque esto es doctrina profunda. Note, entregado aquí, entregado, traicionado por Judas y entregado a las autoridades para ser crucificado. Aunque Judas hizo esto por su propia voluntad, era ladrón, anduvo con el Señor y los apóstoles. Él nunca se entregó al ministerio, nunca se entregó al Señor. A pesar de todo esto, el Señor fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de ¿quién? De Dios. Era el plan de Dios de salvar al mundo del pecado y de la muerte, pero lo iba a hacer por medio del sacrificio de su propio Hijo. Eso es tremendo. Y note, en Apocalipsis 13:8, estamos hablando del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y aquí en Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron, hablando de la imagen de la bestia. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya estaba en el plan de Dios cuando fue este consejo determinado por Dios que el Cordero fuera inmolado desde el principio del mundo. Ya estaba en el plan del Señor. Eso es profundo, mis hermanos. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Recuerden que el Señor predijo que iba a ser entregado por manos de hombres pecadores. Y muchas veces los judíos lo querían prender al Señor. Pero el Señor se perdía entre la multitud, ¿verdad? El pueblo quería coronar al Señor como rey. Pero ¿qué dice la Escritura? Todavía no era su tiempo. Nada iba a ocurrir fuera del determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Sabía usted de que si fuera determinado por el hombre, quizás Poncio Pilato hubiera dejado ir al Señor? Imagínense eso. O quizás un soldado quizás hubiera dejado ir libre al Señor Jesús. Pero no. Nada iba a parar el plan de Dios. Pero note, esta gente que hizo este crimen no tienen excusa. Aunque todo está en el plan de Dios, el hombre pecador es responsable. No se excluye la intención
el pensamiento y la acción de los hombres que crucificaron al Señor. Podemos acordarnos de la historia de José en el Antiguo Testamento. Es fascinante y triste también. Aunque José sufrió porque sus hermanos lo vendieron como esclavo, porque lo odiaban, en Génesis 50:20, miramos aquí la conclusión en que llega José, después de meditar, hermanos. Y ya que se muere Jacobo, pues ellos piensan, quizás este nos va a matar. Porque José tenía todo el poder, ¿verdad? Era poderoso en Egipto. Y se fueron como tratar de suavizar la situación, ¿verdad? ¡Hey, carnal! Quizás le dijeron. Pero note lo que dice aquí José en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es increíble porque José fue entregado por sus propios hermanos. Fue arrojado en la cárcel sin cometer ningún crimen. Sufrió mucho sin causa. Padeció castigo, dolor, injusticia para salvar a su pueblo. Se ve muy familiar, ¿verdad? ¿Quién hizo eso también? El Señor Jesús. José era una sombra del Señor Jesús. Pero aunque todo esto le pasó a José, note lo que él dice, vuestro pensamiento, sus intenciones, el deseo que ustedes tenían, era mal contra mí. Me odiaban. Mas Dios lo encaminó a bien. Aquí miramos la voluntad del hombre y miramos la voluntad de Dios. Pero ¿qué es cuál es la voluntad que ganó? La de Dios. Porque Él tenía un plan de traer a su pueblo ahí. Porque había ¿cómo se dice? Cuando está con hambre. Hambre. Sí, hambre, pero no había comida. Ajá, hambruna. Y Él quería sacar a su pueblo de ahí y darles comida y que puedan multiplicarse ahí. Miramos la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Pedro dice, ustedes fueron los que prendieron al Señor. Note las dos cosas. El determinado consejo de Dios, pero a la misma vez, ustedes prendieron y mataron al Señor. Pedro no le está hablando a los romanos aquí, ni a los paganos. Él se está dirigiendo directamente a los judíos que están enfrente de él. Acuérdense que hay una gran multitud en todo esto. Yo sé que hemos dado bastantes vueltas, pero acuérdense que la escena es de que Pedro le está predicando a los judíos. Y les dice, ustedes prendieron al Señor y ustedes lo mataron. Ustedes trataron muchas veces de matarlo, de entregarlo a las autoridades. Pero dice aquí, prendiste y mataste por manos de inicuos. Los judíos usaron un instrumento para matar al Señor. Ellos pensaban que no era la culpa de ellos porque ellos no clavaron al Señor físicamente. Pero Pedro dice que ustedes lo prendieron, ustedes lo mataron, lo crucificaron. Y aquí en Hechos 4:27, note los grupos que participaron, que tuvieron un rol en esto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato,
con los gentiles y el pueblo de Israel. 4:27. Hechos 4:27. Ahí miramos que Herodes, acuérdense que Poncio Pilato lo mandó para Herodes para que él juzgara al Señor. Y después Herodes lo mandó de regreso a Pilato. Los dos tuvieron ahí un momento para dejarlo ir libre, pero no lo hicieron. Poncio Pilato quería complacer a la gente, acuérdense. Querían Barabás en vez del Señor Jesús. Y con los gentiles, dice ahí Hechos 4:27, los gentiles, los romanos, los soldados romanos, que usaron ese martillo y esos clavos, le pusieron una corona de espinas al Señor en su cabeza. Nosotros cuando metemos una espina, ¿verdad?, en el dedo, ay, rapidito queremos que la saquen, ¿verdad? Imagínense espinas en la cabeza. Y note aquí, y el pueblo de Israel, los propios judíos. Al Mesías que vino a salvar a su pueblo, lo rechazaron. Todos estos personajes tuvieron un rol, componen las manos de inicuos que está hablando aquí Pedro, crucificándole. Aquí menciona la crucifixión, la muerte del Señor, el más grave pecado, crimen que se ha cometido en la historia del mundo, la muerte torturosa del hombre perfecto, inocente, el Señor Jesús. Él era inocente, mis hermanos. Segunda de Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestros pecados y nosotros tomamos su justicia. Cuando usted mire la cruz y usted tiene fe que Jesús murió en esa cruz y usted lo cree con su corazón, es con ese mismo anhelo, usted debe de creer que sus pecados han sido perdonados. Porque no puede tener una sin la otra. No puede tener la cruz, no puede tener a Jesús en la cruz, muriendo, si no hay perdón de pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué beneficio para nosotros? ¿Qué es la prueba que nos garantiza que esto es verdad? Las 4 palabras en el versículo 24. Hechos 2:24. Alguien lo lea, las 4 palabras esas. Hechos 2:24. Amén. Amén. Aquí esto nos garantiza que esto es verdad, al cual Dios levantó. Pedro ahora toca el tema de la resurrección del Señor. Está predicando el Evangelio, Pedro, la vida, la muerte y resurrección del Señor. Acuérdense que dijo Jesús Nazareno. Acuérdense que el Señor era hombre, Él vivió una vida perfecta, sin quebrar la ley. Y dijo de que estos inicuos, ¿verdad?, los judíos usaron este instrumento para matar al Señor, crucificándole. La vida, la muerte, y aquí está la resurrección, al cual Dios levantó. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Que la resurrección del Señor es una obra trinitaria del Dios Trino. Le voy a dar los versículos, no los voy a leer todos, pero los puede anotar. La resurrección del Señor es una obra trinitaria. En Gálatas 1:1, Dios Padre levanta al Señor Jesucristo. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos.
Romanos 8:11. Hablando de la resurrección del Señor, es una obra trinitaria. Romanos 8:11, el Espíritu Santo resucitó al Señor. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, note ahí, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Y en Juan 2:19, el mismo Señor Jesucristo dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. So miramos que el Dios Padre, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo resucitó al Señor de la tumba. Es una obra trinitaria, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, dice el versículo 24, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí donde dice los dolores, en el griego, se traduce dolores de parto. Es decir, la muerte lo soltó y salió el Señor como un bebé sale de la vientre. Y tiene razón, y es una ilustración perfecta, porque el Señor resucitó y estaba vivo. Con un cuerpo glorificado. Una nueva creación, se puede decir. Primera de Corintios 15:20, mas ahora Cristo, Primera de Corintios 15:20, ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El pago del pecado es la muerte. El Señor murió, pero no quedó allí en la tumba porque no murió por sus pecados. Él murió por los nuestros. Tomó nuestro lugar. Y Pedro lo explica por medio de las Escrituras otra vez. Aquí él va a usar el Antiguo Testamento. Como cuando el predicador viene y habla la Escritura y se basan en Escrituras, eso es lo que hace aquí Pedro. El versículo 25, este es el segundo punto. David dice de él. El 25 dice, porque David dice de él. Él aquí es el Mesías. Pedro está citando a David y David está citando al Mesías. Porque David dice de él, veía al Señor, hablando del Padre, siempre delante de mí. So, ese es el Señor Jesús hablando de Dios Padre, ¿ok, hermanos? Para que sigan. Porque está a mi diestra. Acuérdense que el Señor Jesús se fue a la diestra del Padre. No seré conmovido. Cuando Jesús ascendió, se fue a la diestra del Padre, está a la par de su Padre. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades. Aquí está hablando el Mesías. Y él no iba a quedarse en la tumba. En Hades, aquí es donde van todos los muertos. Donde están todos los muertos. No permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo del santo no se iba a corromper. El 28, me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro cita Salmos 16, 8 al 11. Esa es una cita, está citando esa porción de escritura. Salmos 16, 8 al 11. Para comunicarles que este es Jesús, el que está hablando en este salmo. Y aquí Pedro va a hacer un argumento. Aquí en el 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Porque ellos pensaban de que este salmo era de David. Pero lo que está diciendo aquí Pedro es de que no. Este salmo era del Mesías.
Y por eso, ¿y cómo es la comprobación de eso? De que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Podemos dar aquí la vuelta y ir a ver la tumba de David. Le está diciendo a ellos. En otras palabras, ahí está el cuerpo de David todavía. Dios le había jurado a David que de su descendencia iba a salir el Mesías. Ese es el pacto davídico. Es una promesa que Dios le hizo al rey David, de que iba a venir un descendiente de David, que iba a reinar sobre el pueblo de Dios para siempre. Y ese es el Señor Jesucristo. Dice aquí la Escritura, el cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. David era de la tribu de Judá. Y desde el principio, desde Génesis, ya se había dicho de que el rey del pueblo iba a venir de Judá. Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá. De ahí va a venir el rey. Ahí en Génesis 49:10 lo dice. Bueno, aquí estamos en Hechos 2:31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Cuando David escribió este salmo, el pueblo judío pensó que David estaba hablando de él mismo. Pero Pedro lo está interpretando de que David, inspirado por el Espíritu Santo, ya estaba hablando de la resurrección que iba a venir de Cristo. Y tiene sentido por las palabras que acabamos de leer. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Allá está David en la tumba, pero Cristo, ¿dónde está? A la diestra del Padre. Y eso lo acabamos de leer aquí en Salmos 16. Increíble. David predijo la resurrección de Cristo, dice Pedro. Nosotros creímos que estos apóstoles fueron inspirados por Dios. Y Dios lo capacitó a Pedro para ver el Antiguo Testamento, interpretarlo a la luz de la persona y la obra de Jesús. Y esto nos lleva al tercer punto. Todos nosotros somos testigos. El tercer punto es que todos somos testigos. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. No solo lo predijo David, pero Dios cumplió esa profecía. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros somos testigos. Aquí Pedro se puso la azotea en el cuello. Porque es una cosa pensar o tener la opinión de algo, una idea, pero Pedro le está diciendo a esos judíos que él y los discípulos que caminaron con el Señor Jesús, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Acuérdense que eran 120 discípulos ahí. Son testigos de la resurrección. Vieron al Señor resucitado. Hay un peso tremendo en estas palabras, porque están poniendo todo el peso de la historia de Israel, las promesas y las profecías de Jehová. A este Jesús resucitó Dios. El Dios que dio la ley y habló por los profetas, todo sobre Jesús y sobre ellos, declarando que son testigos. La ley condena al falso testigo. Éxodo 20:16, la ley de Dios que dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. ¿Y qué está diciendo Pedro? De lo cual todos nosotros somos testigos. Wow. Pedro está declarando que él y los discípulos están dispuestos a dar sus vidas sobre este testimonio. Y así fue. Los discípulos dieron sus vidas por el Señor Jesucristo. Y no fue porque era una mentira, sino de que fueron perseguidos. Como el Señor dijo que iban a sufrir persecución.
Pero a ellos no les importó. ¿Saben por qué? Porque habían recibido el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8 el Señor les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. El Señor les había dicho que iban a sufrir, que iban a ser testigos y solo iban a poder hacer por el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Por si la primera fue accidente, la segunda quizás no pudo oír lo que le preguntaron. Puras excusas. 3 veces negó al Señor. Pero ahora, ¿qué hace? Se para enfrente de la gran multitud y no niega al Señor. Él dice, no, este es el Cristo. Nota el 33. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta escena que ustedes estaban burlando, que estaban borrachos. Esas las maravillas de Dios que ustedes escucharon. ¿Sabe por qué vino todo esto? Porque Jesucristo ascendió y está a la diestra del Padre. Y Él fue el que derramó el Espíritu Santo. Pedro le da el crédito a Jesús de lo que sucedió en el día de Pentecostés. Ha derramado esto que vosotros ves y oís. El 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, otra vez comprobando que David escribió de Jesús, porque David no ascendió, no fue alzado por una nube como lo fue Jesús. Dijo el Señor, aquí está hablando del Padre, a mi Señor, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Ahora estamos viendo la perspectiva del Padre, que le está diciendo a su Hijo y le llama Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Estos versículos son los más citados del Nuevo Testamento, el Salmo 110. Porque habla de Cristo, que Él es el Señor que está a la diestra del Padre. Y los judíos consideraban a este salmo como un salmo mesiánico, hablando del Mesías. Y Pedro está diciéndoles que sí, es del Mesías, pero el Mesías es el Señor Jesucristo. El 36, sepa pues ciertísimamente, en otras palabras, sin ninguna duda, ténganlo por seguro, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, no quería terminar sin recordarles lo que habían hecho ellos. Quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No nosotros, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro predicó a Cristo aquí, mis hermanos. Este es el Evangelio. Este es el ejemplo que los apóstoles nos dejó a nosotros, la iglesia. Predicar la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo hasta que Él regrese. Estas son las buenas nuevas. Lo que el Señor hizo por nosotros. Y no es algo nuevo, no es algo que se inventó al hombre, sino por toda la historia usted puede ver de que el Señor ya tenía un plan. Desde el jardín, antes del jardín, que vimos que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. De que todo esto pasó por el determinado consejo de Dios, el anticipado conocimiento de Dios.
Jesús, el Hijo de Dios, fue verdaderamente Dios y verdadero hombre. Fue crucificado, sepultado, resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. Y David predijo esto. Él predicó a Cristo. Y Joel, el profeta, predicó a Cristo, que él iba a derramar al Espíritu Santo sobre toda carne. Y Pedro predicó a Cristo. Y la iglesia debe de predicar a Cristo hasta que Él regrese. Y gloria a Dios que nosotros hemos sido derramados con el Espíritu Santo. Esa palabra derramar quiere decir como cuando uno agarra la soda, como esta tarde estamos tomando soda, y derramamos ahí en el vaso. ¿Qué pasa con el vaso? Se llena de soda. Pues nosotros somos un vaso. Y cuando el Espíritu Santo viene, nos llena del poder de Dios. Para predicar las buenas nuevas, para amar al Señor, para amarnos unos a los otros. Para estar aquí en un domingo a esta hora. Es por la misericordia de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Sin Él nada podemos hacer. Y sin Él podemos hacer muchas cosas malas. Esas son las buenas nuevas para nosotros, ¿verdad? Pero los que no han creído en el Señor, este mensaje es para ustedes. Si tú no has puesto tu fe en Cristo Jesús, tú vas a dar cuentas como si tú mismo clavases al Señor en la cruz. Porque Dios requiere que tú obedezcas y cumplas su santa ley al 100%. Y el único que lo pudo hacer fue el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por el Señor Jesucristo. Pon tu fe en Él hoy. Hoy es el día de la salvación. Amén. Gloria a Dios. Pues eso es lo que vimos hoy en esta tarde, mis hermanos. Los 3 puntos que vimos de que Jesús fue aprobado por Dios. Todas las maravillas, prodigios y señales del Dios Trino trabajando juntos. Y vimos las profecías de David. David dice de él. Es el segundo punto que vimos. Y el tercero, todos nosotros somos testigos. Eso es lo que dijo Pedro y es un eco para la iglesia hoy, que nosotros somos testigos del Señor Jesucristo. Amén. Hay que orar. Padre, venimos, Señor, en el nombre de Jesús en esta tarde, Padre, agradecidos contigo, Señor. Agradecidos que otra vez, otro día del Señor, pudimos estar presentes aquí, Señor. Gracias, oh Dios, que te adoramos y te alabamos, Señor, y sabemos que es por tu Espíritu Santo. Porque sin tu Espíritu no podemos decir que Jesús es el Señor. Y tú eres Señor, Señor. Lo confesamos, lo creemos. Creemos que tú moriste en la cruz por nosotros. Gracias, oh Dios. Te exaltamos, te glorificamos y estamos tan agradecidos contigo. Señor, ayúdanos porque mañana es otro día. Y vamos a necesitar tu misericordia, Señor. De tu gracia en nuestras vidas. Danos la fuerza, Señor, para comenzar ese día. Si es que lo miramos, Señor. Oramos por nuestras familias que no te conocen. Que tengas misericordia de ellos, oh Dios. Que ellos puedan ser parte del rebaño también, Señor. Que ellos puedan oír el evangelio por medio de un predicador. Por un hermano o hermana que comparta las buenas nuevas con ellos. Así como Pedro lo hizo con este pueblo, Señor. Te exaltamos y te glorificamos. Que tu paz y tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.